Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 2. Apocalipsis capítulo 9, versículo 2. Continuamos en esta mañana nuestro apasionante estudio del libro de Apocalipsis bajo el eslogan hermenéutico que tenemos: Jesucristo, Cordero Vencedor. Y sí que hemos aprendido de Jesucristo, de su poder, de su soberanía, de su redención, de su pacto eterno y de cómo fiel y soberanamente gobierna no solamente su pueblo, sino toda su creación. El texto que vamos a analizar en esta mañana dice: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ese texto, como el texto anterior, que corresponden al quinto toque de la trompeta, es un texto bien difícil de interpretar. No solamente es difícil por todas las metáforas que está recreando ahí en el versículo, sino por toda la relación sucesiva de ideas y de verdades que se van a transmitir posteriormente. Este texto nos va a nosotros a poner frente a una realidad, y es la realidad del mal. Frente a la realidad del mal, nosotros tenemos varios interrogantes. Primero, ¿quién es el autor del mal? Segundo, ¿por qué el mal existe? Y tercero, ¿quién gobierna el mal y hasta cuándo el mal podrá gobernar o incidir o progresar en la historia de la humanidad? El texto que a nosotros nos corresponde en esta mañana tiene una perfecta conexión con el texto anterior. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El título que tenemos para nuestra enseñanza en esta mañana es Cortina de humo. En 3 oportunidades el versículo menciona esta realidad atmosférica o esta realidad en el ambiente o en el espacio, y es la realidad del humo, que es visible a los ojos, pero que también es perceptible al olfato. Y de eso nosotros vamos a hablar en esta mañana. Nosotros sabemos, queridos hermanos, que en un mundo caído, en una sociedad pecaminosa, hay muchas cortinas de humo que se levantan a través de los medios políticos, las fuerzas armadas, a través de las familias, de las iglesias, pero también los medios de comunicación son expertos en promover cortinas de humo. ¿Qué es una cortina de humo? Es un distractor, es una forma de ocultar la verdad y dirigir la atención hacia algo pasajero o efímero que se evapora de manera gaseosa rápidamente, pero que no es la verdad y que no es la realidad. Yo quisiera que pensáramos en esta mañana si esta cortina de humo que se presenta en el versículo 2 del capítulo 9 de Apocalipsis es similar a las cortinas de humo que el mundo levanta como distractores, ¿sí?, para desviar la atención de las verdades o de lo central o de lo importante. Si a diferencia de las cortinas de humo que la sociedad levanta, si esta no es una cortina de humo, sino una realidad evidente que Dios denuncia y que nosotros debemos atender. Recuerden que estamos en la serie segunda del libro de Apocalipsis, de las 7 trompetas, y que las 7 trompetas están en la perspectiva del juicio. Es decir, no olvidemos que a partir de la primera trompeta comienza una serie de juicio. No podemos decir que primero están los 7 sellos, que es el pacto, y que luego viene históricamente el juicio. No, las 7 sellos corresponden a toda la historia de la redención, y las 7 trompetas corresponden a todos los juicios de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Me hago entender? Los 7 sellos, las 7 trompetas son sucesivas. En la Biblia aparecen por separado para mostrarnos la contundencia de las verdades. Es decir, lo primero contundente en Apocalipsis es la legalidad y la veracidad del pacto de redención, representado a través del decreto eterno o del libro sellado con 7 sellos, es decir, la historia de la redención. Lo segundo contundente en el libro de Apocalipsis son los juicios de Dios, que no corresponden a un periodo específico ni del Imperio Romano, ni del Imperio de Constantinopla, ni mucho menos a periodos modernos o contemporáneos, sino que corresponden a todos los juicios de Dios desde el comienzo de la historia hasta el final de la historia.
En esas advertencias sucesivas, retóricas, porcentuales del juicio de Dios, nos encontramos en la quinta trompeta. Recuerden que los primeros 4 juicios fueron representados a través de elementos de la naturaleza, ¿cierto? Los cultivos, el mar, los ríos, los astros. Afectan la ecología, afectan la producción, afectan el medio ambiente, pero a partir del quinto toque, quinto, sexto y séptimo, van a afectar la vida misma. Afectan directamente al hombre y la vida humana. Nosotros hemos dicho también en varias oportunidades, pero es importante reiterarlo, que esta serie de 7 trompetas está directamente dirigida contra los impíos, es decir, contra los que no han sido sellados con el sello de la redención. Aunque nosotros sufrimos las implicaciones del juicio sobre la naturaleza y sufrimos las denuncias de Dios sobre la maldad y sobre la incredulidad, no están dirigidas las 7 trompetas para nosotros como iglesia, sino advertencias de juicio para los impíos. Eso es esperanzador para nosotros. Gracias a Dios. Imagínense esos toques teniendo una directa repercusión sobre la iglesia. Nos quedaríamos sin esperanza. Y estaríamos dudando realmente de la veracidad y de la seguridad del pacto eterno de redención. Pero estas 7 trompetas describen los antagónicos o los adversarios al pueblo de Dios o al reino de Dios que serán juzgados y que han sido juzgados a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los primeros 4 toques en un sentido son más leves que los 3 toques siguientes, uno de ellos que estamos viendo en este momento. Que los primeros toques son advertencias un poco más suaves, pero a medida que va avanzando el desarrollo de la serie, pareciera que la trompeta suena más duro y el alcance es mayor, no solamente en su fuerza, sino también en su redacción. Si ustedes miran el capítulo número 8, cada trompeta ocupó 1 o 2 versículos, pero a partir de la quinta trompeta hay mucha descripción narrando el efecto devastador y el alcance de esta trompeta. En la trompeta número 5 que nosotros vimos hace 8 días, dijimos que hay varias ideas que han generado controversia con relación a quién fue el que tocó esa trompeta y cuál es la estrella que cayó del cielo. Muchos dicen que fue el diablo, nosotros dijimos que no. Nosotros estamos tratando de desvirtuar muchas de las interpretaciones y dijimos que no puede ser Satanás por varias razones. Primero, porque él cayó antes de la creación de la tierra o del hombre. Segundo, porque Satanás no es un ángel caído, sino que es el diablo, fue echado y expulsado como diablo, como adversario y no como ángel. Tercero, porque la Biblia no dice que él sea una estrella, sino que es un ser de luz. Sin embargo, Jesucristo sí es el ángel, mensajero de Dios, y también es la estrella resplandeciente de la mañana. Y otra razón, porque Satanás no cayó por su propia cuenta, sino que fue expulsado, pero esta estrella dice que cayó por su propia cuenta y cayó a la tierra. Y tercer lugar, quinto lugar, porque tiene la llave, es decir, ejerce poder, control y autoridad. Y Satanás en ningún lugar de la Escritura dice la Biblia que tiene llaves, es decir, no es soberano, no ejerce poder, control y autoridad. Ahora, ¿cuál es la distinción que tenemos que hacer con Apocalipsis 1:18? Porque en Apocalipsis 1:18 dice Jesús: yo soy el que es, el que era y el que ha de venir, el que estuve muerto y resucité, y el que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Habla en plural, las llaves de la muerte y del Hades, o de la muerte y de la vida. ¿Sí? En este texto dice, se le dio la llave, no las llaves. Habla en singular, es decir, está hablando de uno de los aspectos, y no está hablando de la vida, por supuesto, sino está hablando de la muerte, en sentido real, pero también en sentido metafórico. Entonces, cuando habla de una sola llave en el capítulo 9, versículo 1, está hablando de la realidad de la muerte y todas las implicaciones de la muerte. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Es decir, la muerte está asociada no solamente con separación del cuerpo y del alma, sino que la muerte está asociada con destrucción, está asociada con maldad, está asociada con juicio de parte de Dios. Y abrió el pozo del abismo. Entramos en la segunda parte de esta descripción, versículo número 2. Y abrió el pozo del abismo. ¿Satanás ha podido abrir algún pozo? No, porque no tiene la llave.
Él es simplemente un emisario dentro de la historia general de la redención, pero no tiene ningún poder, sino que es simplemente un oficial o un obrero que contribuye en el desarrollo del plan, pero no tiene poder ni ejecuta control absoluto. Y abrió el pozo del abismo. Conectémoslo con el texto anterior. Es una estrella que cae del cielo, pero tiene una llave y abre el pozo del abismo. Entonces, ¿es una estrella o es un ser? Es un ser, es una persona, ¿sí? Que recibe una llave en su mano y que puede abrir el pozo del abismo y sube humo del pozo como humo de un gran horno. Yo quiero que nosotros nos ubiquemos acá y contestemos a la pregunta que estamos intentando resolver en esta mañana. ¿Cortina de humo o realidad? Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Queridos hermanos, la Biblia habla en muchísimos lugares del humo. Todos nosotros conocemos esa realidad del humo, ¿sí? El humo es una composición gaseosa de vapor, ¿cierto? De hollín, de varios, depende de los componentes de lo que se está quemando, pero básicamente es como una especie de nube. La Biblia habla en muchos lugares del humo y habla de varios tipos de humo. Y yo quiero que nosotros revisemos en esta primera parte los humos que la Biblia habla. La Biblia habla de dos tipos básicamente de humo: los humos descendentes y los humos ascendentes. Es decir, hay humos que descienden, ¿sí? Y los humos que descienden en la Biblia generalmente son comparados con nube, con una nube, ¿sí? O con vapor. Entonces la Biblia va a hablar del vapor o el humo, y yo quiero que recuerden, por ejemplo, cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí. ¿Recuerdan qué sucedió? Cuando él recibió las tablas de la ley, dice que la montaña se cubrió de humo, o una gran nube o una nube espesa cubrió la montaña, y eso era signo o símbolo de la presencia de Dios. Ese humo es la Shekinah de Dios, o la presencia de Dios, que descendió para cubrir el monte y para aterrorizar a Moisés y aterrorizar al pueblo, sabiendo que la presencia de Dios descendió y los invadió, los cubrió. Ese es un humo descendente, que significa la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que en muchas oportunidades, cuando el pueblo estuvo en el desierto, dice que sobre el tabernáculo se posaba o descendía una nube y que se oscurecía todo el lugar alrededor del tabernáculo y el pueblo temía. Esa era la nube o el humo de la presencia de Dios, que generaba temor al pueblo, pero era una nube benévola para el pueblo de Dios, no destructiva, no judicial, sino una nube de temor, de presencia. Dios está con nosotros y debemos temerle, debemos respetarle, debemos someternos a su ley. La nube de la presencia de Dios, o el humo de la presencia de Dios. ¿Recuerdan qué sucedió durante 40 años cuando el pueblo estuvo en el desierto? Una columna o una nube les cubría durante todo el día en el desierto. Había la presencia de una nube que les protegía de los rayos inclementes del sol, y ellos podían estar a una temperatura natural o tranquila en el desierto con sus niños y con sus ganados. Esa nube, ¿qué representa? La presencia de Dios, ¿sí? La presencia de Dios cuidándoles, protegiéndoles y defendiéndoles. Esas son nubes o humos descendentes a favor del pueblo, que muestran el cuidado y la protección de Dios para su pueblo en el desierto. Hasta aquí estamos bien, ¿listo? Nube o humo que desciende, que muestra la presencia de Dios para proteger, para causar temor y para animar al pueblo de que no están solos y que Dios los está guardando. Hay otro tipo de humo descendente en el cielo que se presenta en la Escritura, y es como el humo que descendió sobre Sodoma y sobre Gomorra. Ese fue otro humo que dice la Biblia que descendió. Fue un vapor que oscureció todo el lugar y que quemó esas ciudades. Ese humo es el humo judicial de Dios. Es también como una nube espesa que trae juicio sobre los impíos. Entonces hay dos tipos de humo descendente o nubes que descienden. Uno para proteger a su pueblo y el otro para destruir a los impíos o a los incrédulos. Ese humo es terrorífico.
Ese fue el que cayó sobre Sodoma y sobre Gomorra. Y ese es el humo que la Biblia nos va a hablar en varias oportunidades que tiene que ver con juicio o con destrucción de parte de Dios. Hay también humos ascendentes en la Escritura. Hay humos que suben a Dios, ¿sí? Hay dos tipos de humo que suben a Dios. Hay uno que ya lo hemos visto en el libro de Apocalipsis en varias oportunidades, y es el humo que sube en el templo. ¿Recuerdan que dijimos que en el templo habían dos tipos de humo que subían? Eran humos ascendentes, es decir, que van de abajo hacia arriba. En el templo había básicamente dos tipos de humo, o en el tabernáculo. Primero, el humo del atrio, donde estaba el altar del sacrificio. Cuando se mataban los animales, se recogía la sangre, se quemaba el animal o se quemaba la grosura, dependiendo del tipo de sacrificio, y dice la Biblia que ese humo subía. ¿Subía a dónde? A la presencia de Dios. Ese era un humo ascendente y era un humo que Dios recibía y que Dios exigía. Ese humo tenía dos características. Uno, era visual, se podía ver. Todo el pueblo podía presenciar ese humo, pero además de eso se podía percibir el aroma. ¿Cómo era el aroma del humo de los sacrificios? Era agradable, ¿sí? Era como cuando uno asa carne, ¿sí? O cuando se asan gorditos en la brasa y sube ese aroma, ¿cierto? De la grosura, del aceite que cae junto con las brasas, y eso da un aroma extraordinaria, deliciosa. Ese era el humo que subía de los sacrificios en el atrio. Dice la Biblia que ese humo, ¿cómo subía a Dios? Como olor grato, y Dios lo recibía y lo aceptaba y decía, este humo me agrada. ¿Por qué le agradaba a Dios el humo de los sacrificios? Porque tipificaba o testificaba de la expiación que Jesucristo obra a favor de su pueblo. Que no es el humo que consume, sino es el humo que aromatiza y que da esperanza de gracia a favor de los elegidos. Todos los días el pueblo hebreo elevaba sacrificios a Dios. Dice la Biblia que había sacrificios en la mañana y sacrificios en la tarde. Es decir, había una columna de humo que constantemente estaba levantándose del altar y también de las brasas, mezclada con olor a sangre y mezclada con olor a carne quemada. Dice la Biblia, y eso es agradable a los ojos de Dios. Ese es el primer humo que subía del templo. Era un acto de adoración, reconociendo que somos pecadores, pero que Cristo murió en nuestro lugar y que es grato a Dios Padre el sacrificio o el aroma del sacrificio de Cristo a su olfato y a su vista. El otro humo que subía en el templo se quemaba en el lugar santo. ¿Recuerdan cuál era el humo? Del incienso. El incienso se tenía que quemar en la mañana y en la tarde por los sacerdotes en el lugar santo. Permanentemente, en la mañana y en la tarde, los sacerdotes entraban al templo, primero pasaban por el atrio, recogían las brasas del altar del sacrificio, las mezclaban con las especies aromáticas y luego las quemaban o las ofrecían en el lugar santo, de tal manera que subía a la presencia de Dios ese humo. Era humo aromático también. Era un humo de la quema de estos ungüentos, pero aromático porque tenía ese olor a esas resinas o a esas gomas que se habían mezclado en el incensario. Ese humo del incienso era agradable a Dios. ¿Recuerdan por qué era agradable? Porque representa la obra de Cristo, representa el sacrificio de Cristo a través del cual el pueblo de Dios puede confiar y puede adorar a Dios. Primero, el sacrificio de Cristo. Segundo, la oración de su pueblo clamando a Dios. Dos humos que subían en el mismo lugar, en el atrio y en el lugar santo. Dios había ordenado ese tipo de humo. Dios ordenó los sacrificios y ordenó la quema de incienso, porque eso testifica de la obra perfecta de la redención. Ese humo debía estar permanente en el tabernáculo y el pueblo de Dios disfrutaba no solamente la vista de esa columna de humo, sino también el aroma. Qué delicia el aroma a carne asada, pero también qué delicia el aroma del incienso. Mostraba la obra de Cristo.
Ese es humo ascendente que Dios ordenó como acto litúrgico, como acto de adoración. Pero hay otro tipo de humo que sube de la tierra, que es ascendente y que no fue ordenado por Dios como acto de adoración, sino es el humo que sube de la destrucción, el humo que sube de la contaminación, el humo que sube como resultado del pecado, ¿sí? El humo que sube por la muerte, por los incendios, por la contaminación, por la destrucción. Ese humo es un humo espeso y contaminante, es un humo que envenena, es un humo tóxico, ¿sí? Y ese humo representa no solamente que hay pecado en la tierra, que hay maldad, sino representa también todos los poderes y el efecto y las fuerzas del mal sobre la tierra. ¿De qué humo está hablando aquí el texto de Apocalipsis? Les he mencionado por lo menos 4 tipos de humo. 2 descendentes, 2 ascendentes. Uno descendente para mostrar el cuidado fiel de Dios para su pueblo y uno descendente para mostrar el juicio de Dios sobre los impíos. 2 ascendentes, uno como acto de adoración que testifica de la obra de redención y otro como acto de mal que testifica de la perversión y de la contaminación de la sociedad por el pecado. ¿De cuál humo está hablando la Escritura? Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Muchos dicen que quien abrió el pozo es Satanás y que lo que abrió fue el infierno y lo que salieron aquí son los demonios. Pero eso no dice la Biblia. O sea, no hay un texto paralelo que nos sirva a nosotros de referencia para sacar semejantes afirmaciones. Tendríamos que echar a volar mucho la imaginación para nosotros decir que aquí está Satanás con una llave abriendo el infierno y diciéndole a los demonios que salgan y causen daño. No dice eso la Biblia, no hay textos paralelos. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? El que está abriendo no es Satanás, sino Cristo, porque Cristo es el Cordero vencedor, a través de su obra de redención, muerte y resurrección, tiene el poder absoluto sobre la vida y sobre la muerte, sobre el Hades y sobre el Seol. De tal manera que Él, que desciende del cielo voluntariamente, como mensajero de Dios, tiene el poder absoluto para mostrarnos las 2 realidades. ¿Qué 2 realidades nos muestra? La realidad de la vida, la realidad de la esperanza y de la redención, pero también ¿qué otra realidad nos muestra Jesucristo? La realidad del mal, la realidad del pecado y la realidad de la justicia que viene a causa del pecado. Es decir, Dios es soberano sobre la vida y sobre la muerte. Dios es soberano sobre la luz y soberano sobre las tinieblas. Es soberano sobre su pueblo, pero soberano también sobre los adversarios de su pueblo. Y eso es maravilloso, porque nos quita la idea dual de que hay 2 fuerzas en oposición, o que hay 2 contendores en igualdad de posibilidades intentando a ver quién gana. No se trata de eso, hay un solo Dios, Rey, Señor absoluto, que tiene el poder sobre el abismo, es decir, sobre la muerte y sobre todas las implicaciones de la muerte y del pecado, en este caso la maldad. Y abrió el pozo del abismo. Recuerden que hay varios elementos aquí del texto que nos muestran el control absoluto y soberano. Primero, el ángel tocó la trompeta. Segundo, una estrella cayó del cielo por sí misma. Luego se le dio la llave. Y luego en este texto, y abrió el pozo del abismo. Nos está hablando de alguien que ejerce poder absoluto y que no necesita permiso de nadie. ¿Sí? Que no dice, bueno, me dan permiso de hacer esto, ¿puedo hacerlo? ¿Recuerdan cuando Satanás se presenta en ese relato de Job capítulo 1, con los hijos de Dios y le pone a consideración delante de Dios la vida íntegra de Job? Y él dice, no, pero él le sirve porque es que tú lo has bendecido. Si tan solo tuviera una calamidad, él te deshonraría. Y Dios dice, bueno, te doy permiso para hacerlo. Ese capítulo 1 de Job lo que nos muestra es que Satanás no tiene poder y que solamente puede ejercer lo que Dios le permite. Este texto está en esa misma concordancia. Jesús es el que tiene el poder absoluto sobre el pozo o sobre la muerte o sobre el mal, representado a través de un pozo o de una realidad profunda y tenebrosa y abismal, de la cual quien cae no puede salir y sufre los efectos. Dice, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Los que tienen buena imaginación y la usan,
Dicen que aquí es el infierno y que el infierno es un pozo y que es un remolino pues del cual no puedes salir y que mantiene ardiendo todo el tiempo. Pero la Biblia no está hablando acá que esto es el infierno. Porque si es el infierno, no puede decir que del infierno sale mal. Porque la Biblia en ninguna parte de la Escritura dice que del infierno sale mal. ¿De dónde sale el mal? Del corazón nuestro, no del infierno. El infierno es un lugar de juicio, pero no es un lugar donde se produce mal, o se planea mal, o brota mal. Es más bien donde se juzga a los malos. Es un lugar de destino eterno para juicio para los malvados, pero no es un lugar donde se piense y se planee mal. No, la Biblia no dice, no hay un versículo sobre eso. Pero la Biblia sí dice que el autor del mal se llama Satanás y que la base operativa del mal es el corazón del hombre. Es decir, ¿cuál es la agencia de maldad con la cual nos tenemos que enfrentar todos los días? No es el diablo, ni es el infierno, ni es el mundo. La base del mal, donde surgen los malos pensamientos, las malas intenciones y toda la concupiscencia, todo el abismo tenebroso, todo el pozo profundo de mal está en nuestro propio corazón. Engañoso y perverso es Satanás. ¿Es el infierno? No, es nuestro corazón más que todas las cosas. Entonces, cuando está describiendo acá el pozo del abismo, no está describiendo el infierno. Porque la Biblia sí describe el infierno en otras oportunidades, pero no es en esta oportunidad. Y mucho menos que se abre temporalmente. Algunos dicen que se abre por 1000 años. Otros dicen que se abre después del milenio y otros después del transmilenio. Una cantidad de alucinaciones y de delirios para mostrar cuál es el infierno. La Biblia lo que va a mostrar acá es que Dios abre el pozo para dejarnos ver qué hay en lo profundo de ese pozo. ¿Y cuál es el pozo? El pozo tenebroso de mal, de perversión que opera en los hijos de desobediencia. Es decir, Dios nos va a mostrar una especie de radiografía, ni siquiera es en 3 ni en 4D, sino que nos la va a permitir ver en todo su esplendor cómo surge de lo más profundo del pozo, o del corazón del mal, o del corazón del impío, o del corazón humano, lo más tenebroso, lo más oscuro y lo más contaminante. ¿Me hago entender? ¿Está hablando del infierno este versículo? No, señores. Está hablando del pozo del abismo. ¿Y cuál es el pozo del abismo que nosotros tenemos? La propia maldad que brota, que se alimenta, que surge de lo más profundo del corazón, especialmente del impío, que dice la Biblia que no puede dormir pensando qué mal hacer. Y que muchos de los malvados se reúnen en las noches a tener reuniones sociales para ver cómo destruir a otro. Y cómo ir en contra del plan de Dios. Y cómo obstaculizar el plan eterno de redención. Por supuesto es imposible lograrlo. Y abrió el pozo del abismo. Recuerden que dijimos que las llaves son la llave de la vida y de la muerte. Aquí está hablando no de las dos llaves, sino de una llave. Abrió la llave de la muerte y todas las implicaciones relacionadas con la muerte. El mal, la perversión, la oscuridad, lo más tenebroso, lo que nosotros ni siquiera podemos descifrar. ¿Sí? Es fácil si nosotros tenemos una enfermedad orgánica ir al médico y el médico nos planea unos exámenes, unas ecografías, unos ultrasonidos, electros y se puede saber cómo funciona ese órgano y por qué está mal. Sí, a través de un ultrasonido, una ecografía o un cardio, electrocardio, podemos saber cómo está un órgano en particular. Pero, ¿cómo está nuestro corazón frente a Dios? ¿Quién lo sabe? Nosotros no sabemos. Porque si usted se pone a evaluar su corazón, probablemente usted dice, no, yo soy bueno. Soy tan bueno que estoy acá. ¿Sí? Los malos están afuera. Los malos no vinieron. Ese es nuestro fariseísmo, ese es nuestro engaño y nosotros nos damos consuelo pensando que somos buenos. Y la Biblia dice, no hay ninguno bueno sino Dios, porque nosotros somos realmente malos y perversos, al menos que la gracia de Dios obre en nuestros corazones. Entonces, ¿quién es el único que puede abrir
y darnos una plena descripción de lo que hay en nuestro corazón y en el corazón del hombre. ¿Quién es el único que tiene esa llave y que puede hacer un diagnóstico veraz y profundo de lo más tenebroso que hay en el corazón del hombre? ¿Quién es el único? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero vencedor y porque Él tiene las llaves. Él puede abrir el corazón de sus hijos y decir qué hay en el corazón de su iglesia. Ya lo hizo en los primeros capítulos mostrándonos qué había en las 7 iglesias de Asia Menor. Ahora está abriendo el corazón del mal o del malvado y dejándonos ver lo más oscuro y tenebroso de su corazón. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Muy bien, al abrir ese pozo profundo, que la Biblia dice que es la garganta del impío, que es el corazón del impío, que es la vida del impío, es un pozo profundo, que es la vida de la ramera, de la mujer ramera o perversa, dice que es como un pozo profundo. Cuando se abre ese pozo, ¿qué es lo primero que sale? No sale un corazón, ¿sí? Ni sale una fragancia aromática, ¿cierto? ¿Qué sale de ese pozo? Lo más oscuro, ¿cierto? Lo más tenebroso, lo más aterrador que se pueda haber descrito hasta ahora en Apocalipsis para describir o para relatar lo que hay en el corazón del mundo o en el corazón del impío. ¿Qué es lo que hay en el corazón del impío? Es aterrador lo que sale. Es aterrador, es como si se destapara una cañería. Si ustedes han tenido esa oportunidad de ver cuando se tapona la cañería y luego se destapa, ustedes saben que es aterrador, es un olor terrible, un ambiente muy desagradable y nosotros quisiéramos salir porque nos causa vómito. ¿Recuerdan que le causaba vómito a Dios en el mensaje a la iglesia de los tibios? Los tibios, ¿cierto? Y se producen náuseas. Pero ahora al abrir lo profundo del corazón del mal, ¿qué produce? Vómito, náuseas, muerte. Es veneno lo que sale, no es una fragancia aromática como el incienso o como el olor del sacrificio, tan agradable. Es un humo hediondo, terrorífico, y sube humo del pozo como humo de un gran horno. Si alguno de ustedes ha trabajado en una fábrica donde hay esas columnas de humo de un pozo, uno se da cuenta de una fábrica, lo terrible que es acercarse a esas columnas de humo. La contaminación, cómo es aterrador. Por ejemplo, cuando uno ve el humo después de una explosión, ¿sí? De una bomba, el humo es aterrador. Ustedes han visto eso, cuando vemos por ejemplo algunos videos de lo que sucedió cuando ha habido bombas atómicas o guerras nucleares, o cuando hubo esa bomba en Estados Unidos el 11 de septiembre, es terrible. Mire, sucedió hace 17 años esa bomba en Estados Unidos el 11 de septiembre. Todavía hay personas muriendo por efecto de ese aire contaminante. 11 años después. Hay centenares de personas y seguros médicos atendiendo personas que están sufriendo por el efecto colateral de ese humo de esa bomba que explotó en ese edificio. El humo del pozo es como el humo de un gran horno. Es como el humo de un gran basurero cuando se quema y cuando irradia y cuando se levanta eso que contamina, causa muerte y causa destrucción. Eso es lo que estamos viendo aquí, queridos hermanos, ¿es una cortina de humo? No, la cortina de humo es la que el hombre inventa para decir que es bueno y la sociedad lo corrompe. Eso sí es una cortina de humo. Pero cuando Dios nos muestra, si nos hace como una especie de una cirugía a corazón abierto y nos muestra lo que hay en el corazón humano, no nos deja ver un pequeño hilo de humo, como el hilo de una cerilla o de una vela, sino que nos deja ver una gran nube espesa de humo que se levanta para mostrarnos la gran maldad o la perversión del hombre. Deuteronomio 29:20 dice:
No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y luego en Isaías 65:5 dice, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. El humo que se va a describir aquí en Apocalipsis capítulo 9, versículo 2, es el humo del pozo del abismo. Es un humo ascendente, pero no es un humo agradable. Es un humo contaminante, destructivo, que envenena, que mata, que destruye. No es el humo del infierno, es el humo del mal, es el humo del corazón del hombre, es el humo que ejemplifica el mal en su máxima expresión. Génesis 19:28 dice, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. No está hablando que era el humo del infierno, era el humo de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. El humo como de un horno. Éxodo 20:18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Queridos hermanos, este capítulo y este versículo nos está mostrando una realidad, y es la realidad del mal. La realidad del mal que también es gobernado por Dios, y que también Dios permite que nosotros lo conozcamos y que nosotros nos enteremos para que no seamos presa de los engañadores. Noten lo siguiente, primero Dios nos describe las bases de la iglesia y nos describe la veracidad y la legalidad del pacto eterno de redención. Y segundo nos describe los antagonistas del reino y cómo operan. ¿Cuál es la fuente operativa del mal? El corazón humano. Dios nos muestra las dos realidades. Hay una realidad de esperanza y una realidad de terror. La realidad de esperanza es en la cual camina su pueblo, y la de terror es la que viene para los impíos. Recuerden que mientras los creyentes cantamos o cantan santo, 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 los impíos cantan ay, ay, ay. Mientras los creyentes estamos en la luz, los impíos están en las tinieblas, en el pozo abismal de las tinieblas que destruyen. Y eso llama mucho la atención. Si ustedes revisan el capítulo anterior, el capítulo 7 y 8, nos habla del incienso. Primero sube el humo del incienso y luego vamos a ver cómo sube el humo de la maldad. Hay dos tipos de humo, uno agradable y otro desagradable. Uno que es el que nosotros disfrutamos y celebramos y oficiamos, y otro que es el que produce el mundo y que sube de forma desagradable y nauseabunda al olfato de Dios, y debe ser nauseabundo también al olfato de la iglesia. Dos tipos de humo. El texto continúa diciendo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Esa expresión es una expresión superlativa, ¿sí? Que muestra la magnitud. No dice subió humo. ¿Qué dice? Subió mucho o enormes cantidades de humo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cómo opera el mal? En grandes magnitudes. No es una pequeña cortina de humo. No es un distractor somero o pasajero. No es una eventualidad gaseosa que se disipa. No, son grandes cantidades de humo que salen de lo profundo y que seguirán saliendo, que oscurecen, envenenan, contaminan y traen muerte. Humo de un gran horno. Y si es de un gran horno, ¿qué es lo que indica este humo? Que continuará saliendo, porque el horno sigue encendido. Y si el horno está encendido, el humo seguirá saliendo y seguirá causando su efecto. Y luego la segunda parte dice, y se oscureció el sol. ¿Por qué se oscurece el sol? Por la cantidad, por la magnitud, por lo espeso de ese humo. Y me llama mucho la atención que en varias oportunidades en Apocalipsis se ha hablado del sol. Y recuerden que hemos visto muchas metáforas de luz en el libro de Apocalipsis.
Pero ahora nos va a hablar de los efectos negativos o adversos que tiene este humo contra uno de los astros que Dios creó para alumbrar o para iluminar. Jesucristo es el sol de justicia. El sol fue creado también para ser un astro mayor que contribuye a la vida, a la luz y al desarrollo de la vegetación y de las cosechas. Pero ahora dice que es tal el poder de esta columna de nube o de humo que sale del abismo que logra oscurecer el sol. Miren el efecto. No es una pequeña nubecita de humo que advierte de algo pequeño, ¿sí? No es una señal. En el campo antiguamente los campesinos usaban el humo como señal, ¿sí? Entonces ellos encendían una pequeña hoguera y a través de esa hoguera o de ese humo ellos anunciaban algo. Entonces los campesinos, por ejemplo, decían: si mañana usted ve que hay humo, es porque nos vamos a tener que encontrar para ir a trabajar. Era una señal, el humo era como un mensajero, ¿sí? Entonces, si se iba a cumplir ese propósito, esa actividad, entonces encendían humo y el vecino allá de la otra montaña veía el humo y decía: tengo que irme a trabajar. Le llegó la señal de humo. Por eso decimos así, ¿cierto? Una señal de humo. Bueno, hoy tenemos señal de agua también. Pero también recuerden que esa es una de las metáforas que se usa, ¿no? Hay humo blanco. Recuerdan, ¿no? El humo blanco y el humo negro, ¿sí? Entonces, hubo humo blanco, ¿sí? Esas son las cortinas de humo que el mundo tiene. Pero realmente la Biblia nos va a hablar de un humo que es tan denso, que es tan espeso, que logra oscurecer. ¿Qué oscurece el humo? El astro más poderoso que Dios creó para iluminar en el universo. El astro más poderoso. El astro rey, el sol, lo logra oscurecer. No hace que el sol no alumbre, el sol sigue alumbrando. Pero ¿qué hace el efecto oscurecedor de esa columna de humo? Oscurecer, contaminar. No es una pequeña cortina de humo. Es tenebroso, es denso, de tal manera que ese humo tan denso y oscuro logra oscurecer. Miren lo interesante, queridos hermanos. Llama mucho la atención que en una serie de juicio representado a través de la luz, a través de estrellas, a través del sol radiante que viene para quemar y para juzgar, de la tierra se levante humo espeso para disipar el efecto del sol de justicia, del sol de la ira de Dios, que saca a la luz todo el pecado. ¿Notan la contraposición? ¿Para qué nos sirve el sol? Para alumbrar y sacar a la luz las cosas. ¿Qué hace Dios con su sol de justicia? Muestra el pecado de la sociedad. Alumbra, quema las impurezas de su pueblo, pero pone en evidencia la maldad. ¿Pero qué hace el malo? Se empeña en causar más maldad para que con su maldad logre oscurecer el sol de tal manera que sus obras sean vistas mejores y no sean tan expuestas a la luz del sol. Hay un efecto interesante. ¿Qué es lo que hace el mal o qué hace el malo? El malo obra cada vez más mal para de esa manera justificar su conciencia y lograr tranquilizar su conciencia y disipar la luz de Dios o la luz del sol. Y se oscureció el sol. Nosotros vimos en otra de las trompetas anteriores que hubo tal contaminación que se oscureció el sol por la contaminación ambiental. Pero aquí no está hablando de una contaminación ambiental, producto de las guerras, producto de las fábricas y producto de los armamentos o de la explotación. Aquí no está hablando de la contaminación ambiental, aquí está hablando de la contaminación del mal. ¿El mal qué contamina? No contamina ni los ríos ni el aire. ¿Qué contamina el mal? La luz. Pervierte la luz, oscurece la luz de tal manera que no puede la gente ver. La Biblia va a decir en otro lugar que los impíos andan a tientas porque no tienen la luz. Es decir, andan a oscuras.
Y miren, queridos hermanos, y esto es importante que lo notemos, porque a veces nosotros pensamos como pensaba el salmista Asaf. El salmista Asaf decía: yo veo a los impíos cómo prosperan y tengo tanta envidia de ellos. Yo me siento a las afueras de mi casa, de mi humilde rancho, y veo cómo ellos prosperan. Palacios, riquezas, bienestares, y yo tengo envidia de ellos. Pero la Biblia nos registra que nosotros no debemos mirar al impío y compararnos, y mucho menos tener envidia. ¿Por qué? Porque ellos están en tinieblas. A ellos no les resplandece la luz del Evangelio. El humo que ellos tienen no es el humo del sacrificio y el humo grato del incienso. A ellos los rodea un humo tenebroso que los hace vivir en tinieblas y que les hace vivir a tientas. Ellos no tienen esperanza en su corazón. Esta es la descripción del corazón del impío. Es un pozo de maldad del cual no se sacian nunca. Así es el corazón de nuestros seres queridos que no tienen el temor de Dios. Así es el corazón de nuestros gobernantes que no tienen temor de Dios. Así es el corazón de nuestros dirigentes que no confían en el Señor. Es un pozo de maldad, es una fuente inagotable de mal, de oscuridad, de algo tenebroso y dañino, y ellos andan a oscuras. Puede estar haciendo el sol más radiante. ¿Cómo camina el impío? A tientas. Él no sabe para dónde va. Es inteligente en su propia opinión, ¿sí? Muchos de ellos tienen muchos títulos y muchos reconocimientos y honores, pero en su corazón frente a Dios y frente a la vida, ellos andan a tientas, ellos andan en tinieblas. Gracias a Dios que nosotros tenemos la luz. Y gracias a Dios porque no hay maldad ni del mundo ni de nuestro propio corazón que logre oscurecer u opacar la luz del sol de Dios en nuestra vida. Aunque hay maldad en nuestro corazón, esa maldad no disipa la luz, porque la luz es fuerte en nuestro corazón y estamos en la luz y Cristo es el centro del corazón de su pueblo. Y se oscureció el sol por esa maldad tan terrible. Yo quisiera pensar con ustedes, querida iglesia, que este pozo de humo o estas columnas de humo que oscurecen tienen que ver con las ideologías que tiene nuestra sociedad. Hay tantas ideologías que dominan el pensamiento de la sociedad y no son contemporáneas. Las ideologías vienen desde Génesis 3. Desde Génesis 3 hay ideología de género, desde Génesis 3 hay ideología de la capacidad humana, desde Génesis 3 hay la ideología de responsabilizar a terceros y no responsabilizarnos a nosotros. Desde Génesis 3 hay todas las ideologías que nosotros conozcamos. Misticismo, gnosticismo, perversión, ecumenismo, sincretismo, feminismo y todos los ismos vienen desde Génesis 3, Génesis 4, Génesis 5. Todas esas ideologías que parecen o que tienen apariencia de intelectualismo, que tienen apariencia de modernidad y de desarrollo, son las columnas de humo que surgen del pozo profundo de maldad del corazón humano. ¿Cómo les parece? No son pequeños hilos de humo, son grandes cantidades de humo que logran oscurecer. Nosotros estamos frente a una ideología mal llamada de género, que está logrando, por el efecto de los medios de comunicación y el efecto también de nuestros legisladores, está logrando oscurecer el panorama. Está logrando oscurecer el panorama de la familia, el panorama de la identidad genérica realmente ordenada por Dios biológicamente. Está logrando oscurecer el pensamiento de muchos y muchos los atemoriza, porque es una columna asquerosa y tenebrosa que surge ¿de dónde? Del pozo del abismo ¿de quién? De los impíos, de los malos, de los perversos que quieren oscurecer. No es una pequeña cortina de humo, es una gran columna tenebrosa que causa terror y que oscurece. Gracias a Dios no lograrán oscurecer el sol de justicia.
gracias a Dios, no lograrán oscurecer los principios absolutos establecidos desde el origen por Dios, como es la familia, como es la vida y como es la iglesia. Amén. Esa es nuestra esperanza. Antes de que esta columna se muestre de terror y de miedo, nosotros ya fuimos puestos en el tabernáculo y ya el sumo sacerdote celebró la expiación de su pueblo. ¡Qué maravilla de parte de nuestro Dios! Esa es la esperanza para nosotros. Y se oscureció el sol. ¿Por qué? Por la gran cantidad de nube negro, de nube o de humo espesa, tenebrosa, con ideologías perversas. No nos preocupemos pensando que estas son ideologías contemporáneas. En la época de Jesús habían muchas ideologías que reinaban, especialmente las que venían del platonismo y de los filósofos contemporáneos. Habían muchas filosofías de placer, de hedonismo, de sincretismo. Había lo que se llamaba el platonismo, que era el fin último del hombre, es la felicidad. Esa es una ideología perversa. Habían ideologías tan fuertes en la época de Pablo y de Pedro como el gnosticismo. Y es el fin del hombre, es el conocimiento, y ese conocimiento se adquiere a través de la sexualidad. Kama Sutra y todo eso no es nuevo, eso es antiguo. Son ideologías, pero no son pequeñas cortinas de humo. Son grandes cantidades que salen del abismo, que logran por momentos oscurecer los rayos del sol y por momentos logran causar temor al pueblo de Dios y causarle terror. Pero gracias a Dios, porque el sol seguirá siendo sol y seguirá brillando diáfana y refulgentemente, porque no solamente recibió la orden de Dios para que alumbre, sino porque Dios decretó mientras la tierra permanezca, ¿qué sucederá con el sol? Siempre alumbrará. Pero no solo por eso, sino porque el sol simbólicamente representa a Cristo, que es nuestro sol. Si el sol dejara de alumbrar, sería como que Cristo dejara de alumbrar y dejara de mostrar. Ahora, aunque pareciera que estas fuentes de mal oscurecen el sol, ¿quién es el que lo está diciendo? Pues es Dios mismo. Es decir, no lo oscurecieron, es lo que parece, es la apariencia. Realmente el mal es algo gaseoso que se va disipando, pero que logra causar efecto. Dice, y el aire también por el humo del pozo. Hay dos efectos acá, y me gusta mucho el libro de Apocalipsis, porque recrea muchos de los sentidos externos nuestros. Recuerden que habíamos venido trabajando en los primeros capítulos, oyó y vio. ¿Recuerdan? La vista y el oído. Pero ahora en los últimos capítulos nos está recreando también el olfato. Vio, oyó y olió. O olfateó, o saboreó. En el tabernáculo, ¿qué olfatea Dios? El sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué aroma más grata? No solo para Dios, sino también para su pueblo. Era muy extraordinario para los hebreos, cuando quemaban el holocausto, sentir ese aroma. Porque ese aroma lo que les recordaba es, somos pecadores, debemos morir, pero un cordero murió en nuestro lugar. Pero luego daban un paso más y llegaban al lugar santo y había un aroma distinta. Y era el aroma de la preservación de Dios para su pueblo, representada a través del incienso. Eso lo que nos recuerda es dos efectos interesantes. Cuando el humo de maldad se hace cada vez más espeso, cuando sube, cuando asciende el humo de la maldad que oscurece, ¿qué hace el pueblo de Dios? Clama, gime, y se levanta otro humo a la presencia de Dios, que es el clamor del pueblo que sufre a la presencia de Dios. Éxodo capítulo 1 y 2 dice, y como los egipcios arreciaron en su mal contra el pueblo de Dios, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Clamó a Dios, gimió, y el clamor subió a la presencia de Dios.
un humo ascendente de maldad, hace o incentiva a que el pueblo de Dios ore más. Y al orar el humo del incienso, de las oraciones de los santos, descrito en Apocalipsis, sube a la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué se ejecuta del cielo hacia la tierra? La nube de justicia que protege a su pueblo, pero la nube de justicia que destruye a los impíos. Miren qué interesante. Hay un efecto recíproco entre el mal y la intervención de Dios para defender a su pueblo. Hay una acción recíproca o que se relaciona entre cómo obra el mal y cómo debe actuar la iglesia. Si el mundo obra mal, la iglesia, ¿qué debe hacer? Orar. Y cuando ora, se levanta también, no una cortina de humo, sino el vapor, la nube de las oraciones de creyentes que suben a la presencia de Dios. Estábamos hablando hace 8 días que la participación política de la iglesia no tiene que ser por vías de hecho, sino que la participación política de la iglesia tiene que ver a través de estas acciones legítimas, que es clamar a Dios, suplicar a Dios, y ese humo, ese vapor descontaminante, esperanzador, aromático, sube a la presencia de Dios y Dios interviene en defensa de su pueblo. Tengan paciencia, un momento más, espérense, vestidos blancos, y espérense porque aún falta un poco más. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? No solamente se oscurece el sol, sino que se contamina el aire. ¿Y cómo sabemos que el aire se contamina? Porque se percibe por las vías respiratorias. Nosotros sabemos que un buen aire nos permite una salud respiratoria y pulmonar adecuada, pero un mal aire es tóxico, es veneno. Ya nosotros dijimos que los efectos de la industrialización y todas las armas nucleares y químicas es venenoso para la salud física. Pero este tipo de humo no es dañino para la salud física, es dañino para la salud espiritual y emocional. ¿Qué hace el mal cuando se aumenta? Envenena el espíritu, envenena las emociones, contamina la vida y destruye las condiciones naturales de la vida en esta tierra. Por eso les quiero decir que en esta parte nos está llevando a considerar otro sentido que Dios nos dio extraordinario, y es el olfato. Y esos mismos sentidos que pueden ser usados para el pecado, son usados para describir y para disfrutar la gloria eterna del pacto de la redención. Y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo, y subió humo que oscurece, pero humo que envenena. 2 efectos tiene ese humo. El mal oscurece, es decir, inhibe al hombre con relación a su condición moral frente a Dios. Lo hace sordo a Dios, lo hace indiferente a Dios, lo hace ajeno a Dios. La Biblia dice, como el hombre no quiso tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. ¿A qué? A humos de maldad. Dios los entregó al abismo tenebroso de su propia maldad, de tal manera que ellos son ajenos a Dios. Y ellos dicen, ¿cuál Dios? Nosotros tenemos un auge en este momento de ateísmo en nuestra sociedad. La mayoría de los líderes de medios de comunicación en nuestro país hoy en día se declaran ateos o agnósticos. La mayoría. La mayoría de nuestros gobernantes hoy por hoy se declaran agnósticos. Y la mayoría del grueso de los docentes, que son los que tienen la instrucción de nuestros hijos, se declaran hoy día agnósticos o ateos. ¿Sabían eso? Una sociedad agnóstica dice, ¿cuál Dios? ¿Cuál es el Dios de esta sociedad? ¿El dinero? ¿La ecología? ¿El sexo? ¿El poder? ¿La fama?
Pero para ellos no existe el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque están oscurecidos en el humo de su propio mal, de su propio corazón. Porque están oscurecidos e indiferentes a la propia realidad de lo que su ser les indica. Ellos mismos se han oscurecido por la maldad de su corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Dios los entregó. Dios es soberano sobre eso. Como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios les abrió la puerta del abismo. ¿Ah, eso es lo que quieren? Listo, háganle. Caminen sin Dios y sin ley. Que no les resplandezca la luz del Evangelio. Que viendo no vean y oyendo no oigan. Y olfateando no vean que donde están en ese pozo es lo más tenebroso y asqueroso. Y que ellos olfatean y digan, me huele a rico. Porque eso dice el impío. El impío está en ese humo venenoso, tenebroso, y él ¿qué dice? ¡Qué delicia! La paso delicioso y quiero más. No me satisfago en este abismo de maldad y quiero dosis más fuertes, porque la fragancia que yo percibo es agradable. Claro, ellos no pueden percibir una fragancia distinta. ¿Por qué? Porque Dios los entregó para eso. A ellos les huele rico su pecado. A ellos les huele bien su maldad. A ellos les huele bien la perversión de su propio corazón, porque están entregados por designio de Dios, soberano, del Cordero vencedor, a esa condición. Se oscureció el aire por el humo del pozo de su propio corazón. Dígale a un impío que lo que está haciendo es malo. ¿Y qué le responde? Dígale a un hombre entregado a su maldad que eso que hace huele a feo y sabe a feo. ¿Y él qué dice? No, yo lo disfruto. Viera cómo paso mis fines de semana. Mientras usted está en esa iglesia, mira yo cómo disfruto. Mientras usted está apartándose del mal, yo cómo paso de rico y delicioso. ¿Por qué? Porque ellos están envenenados de su propio humo. Están destruyéndose a sí mismos por el propio humo de su maldad, de sus ideologías y de sus perversiones, porque a ellos no les alumbró el sol de justicia. Y cuando les alumbre, les alumbrará para destrucción y perpetua confusión, dice la Escritura. Por eso, querida iglesia, nosotros debemos dar gracias a Dios. Porque para nosotros no son los hay, sino para los impíos. Porque nosotros estando en la misma condición, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. Se oscurece el sol y se envenena el aire. ¿Qué mejor descripción para la sociedad en la cual estamos? Vivimos en una sociedad creada por Dios, pero que no quiso tener en cuenta a Dios, y que Dios entregó esa sociedad a huestes de maldad. Las entregó al abismo tenebroso de la perversión, de tal manera que lo que nosotros vemos no es una cortina de humo, sino es un humo aterrador que les ha oscurecido sus conciencias y que les ha envenenado su corazón. Queridos hermanos, por eso para el mundo no es inofensivo lo que ellos mismos aprueban. Para ellos es loable. Para ellos es loable lo que los gobiernos aprueban. De hecho, por eso marchan y exigen y reclaman, porque para ellos es loable, es el deber ser, mientras que para nosotros es lo más perverso, porque nosotros sabemos que eso va en contra de los principios firmes, claros y trascendentes que Dios determinó para la sociedad. Y que todo eso que la sociedad aprueba lo que nos muestra es mayor humo de contaminación y de perversión. Ahora, a mayor humo de maldad, mayor humo en el santuario, de oración, de gemir delante de Dios y de súplica para que Dios intervenga en favor de su pueblo. A mayor humo de maldad, mayor humo descenderá para juzgar al pueblo incrédulo que rechaza a Dios. Lo que estamos viendo acá es una advertencia. Dios nos permite ver qué hay en el corazón del hombre. Nosotros generalmente tenemos una tendencia muy errónea y es confiar en nosotros mismos y confiar en otros. ¿Qué dice la Escritura? Maldito
aquel que confía en otro. Pero permítame agregar, maldito el que confía en sí mismo. Porque la Biblia también nos prohíbe confiar en nosotros mismos. Porque nuestro corazón es mentiroso, es engañoso. Y solo podemos confiar en nuestro Dios. Lo que el Señor hace a través de este quinto sello, de esta quinta trompeta, es advertirnos que no podemos confiar en nuestros gobernantes. De ningún color político. Ni los que levantan humo blanco, ni humo azul, ni humo verde, ni amarillo, ni rojo. Todos a una, dice la Biblia, están contaminados. ¿Por qué? Porque no tienen el temor de Dios en sus corazones. ¿En quién solamente podemos confiar? En el sol de justicia, que siendo sol se hizo cordero, y siendo cordero murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. No es el humo de tu maldad lo que sube ante Dios, es el humo del sacrificio expiatorio de Cristo. Por eso solo a través del sacrificio de Cristo tenemos esperanza. No confiemos en nuestras obras. Los fariseos confiaban en el humo que subía de sus propias obras. Y ellos se sentían a gusto en las plazas públicas, levantando las manos y diciendo, hicimos bien, merecemos alabanza. Dice la Biblia, hipócritas, porque ese humo de nuestras propias obras es para mayor condenación. El único humo que Dios acepta es el que sube del altar del sacrificio, de Jesucristo, que murió para perdonar nuestros pecados. ¿Y cómo expresamos gratitud? A través de nuestra oración. Y esa oración solo tiene efecto, solo tiene alcance, solo sube si es impregnada de la vida que Cristo obra y de la fragancia de la sangre de Jesucristo el Cordero Vencedor. Nosotros no estamos ante una cortina de humo. Lo que el mundo nos plantea, hermanos, es lo más tenebroso. No veamos el mundo como inofensivo. No veamos los movimientos políticos como inofensivos. Muchos de nosotros hemos sido ingenuos y nos ha faltado discernimiento, porque vemos las corrientes políticas y las corrientes ideológicas como inofensivas y como que no nos identificamos a ver que realmente eso no es inofensivo, es venenoso y tenebroso. Todas esas políticas que cursan en los congresos, en las cámaras, que promueve la corte, todas esas políticas que promueven los medios de comunicación no son inofensivas, no son una pequeña cortina de humo. Son grandes densidades de mal que afloran y que se promueven y se legitiman a través de los congresos y a través de los medios de comunicación. Pero no hay que temer, porque aunque esas nubes son espesas y tenebrosas y destructivas, son para oscurecer ¿a quiénes? A los propios impíos, y son para envenenarse ellos mismos, porque no lograrán envenenar a la iglesia ni oscurecer a la iglesia. Porque la iglesia tiene la luz de Cristo y tiene la fragancia del sacrificio de Cristo en sus conciencias. ¿Amén? ¿Te van a lograr contaminar? No. Si tú has nacido de nuevo, no. Si tus hijos son señalados desde antes de la fundación como miembros del pacto, tampoco lograrán contaminarlos. Posiblemente les causarán un poco de angustia o temor, pero serán preservados, seremos preservados porque estamos en manos del verdadero. Si ustedes logran mirar, y por supuesto lo veremos más adelante, dice la Biblia que todo el efecto de esta quinta trompeta fue contra los que no estaban sellados, es decir, para los incrédulos y no para los creyentes. ¿Cortina de humo? No. Grandes realidades de mal que brotan del corazón del hombre que se cree bueno y se cree justo, pero ya dijimos, no es ni justo ni bueno, es perverso. Su corazón, su garganta es un abismo de maldad que solamente Dios lo puede descifrar, y nosotros debemos tomar conciencia y no dejarnos engañar. No confíen en las personas, no confíen en ustedes, no confíen en las promesas de los políticos. No confíen en los movimientos sociales cambiantes, porque son nubes de maldad. Solo confiemos en la verdad inerrante de la Escritura y en Jesucristo, que es el cumplidor de ese pacto eterno de redención. Que el Señor nos ayude. Inclinen su rostro. Amado Señor, gracias por recordarnos en esta mañana qué es lo que hay
¿Y qué es lo que domina esta sociedad? Gracias por mostrarnos que lo que hay en el corazón del hombre y en el corazón de esta sociedad que no te teme a ti es maldad, perversión. Y es una maldad a gran escala que logra oscurecer sus propias conciencias y les hace caminar a tientas. Y es una maldad que envenena y destruye, no solo sus vidas, sino sus familias. Pero gracias te damos, porque si bien es cierto esa maldad existe y tú soberanamente nos la muestras, nos das esperanza diciéndonos que nosotros pudiendo estar oscurecidos y envenenados por la misma maldad, nos has separado para que nos alumbre el sol de justicia y para que nos llene la fragancia del sacrificio de la redención. Gracias te damos, Señor, porque pudiendo aspirar la misma maldad de la cual por años caminamos, nos haces aspirar hoy la fragancia del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, olor de vida para vida. Gracias, Señor, porque nos permites que nuestras oraciones también sean impregnadas de la obra perfecta de Cristo, del incienso de la redención, y de esa manera tener esperanza. Gracias por guardar la iglesia, por guardar a tu pueblo diseminado en todo el mundo y por preservarlo en medio de esas columnas inclementes de maldad y de esas humo destructivo, tóxico, que causa casi muerte inmediata. Gracias, porque aunque vivimos en esta sociedad y respiramos el mal de esta sociedad, lo que transpiramos es el Evangelio a través de la obra de la redención. Te damos gracias, porque tu pueblo está seguro, no en sus fuerzas ni en sus obras, tu pueblo está seguro en la luz legal del pacto y en la fragancia inequívoca que asciende a tu presencia de la obra de la redención. Gracias por ese cordero inmolado para nuestra redención. Señor, perdónanos porque muchas veces nos quedamos en el mundo aspirando el mal de este mundo. Y perdónanos porque muchas veces vemos como inofensivos las aromas y las fragancias que este mundo exhala. Te pedimos que nos perdones. Y te pedimos que nos perdones porque a veces cuando de nuestro corazón sale mal, nos dejamos llevar por esa fragancia venenosa y destructiva. Y no venimos a aspirar la fragancia del Evangelio y a aspirar la fragancia de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, porque ya no olemos a muerte, aunque haya muerte en nuestro corazón, la vida que olemos es la vida de Cristo. Lávanos, Señor, ten misericordia de aquellos que no te conocen. Cuánto quisiéramos que a través de estas advertencias y de la predicación de tu pueblo, algunos de los que no te conocen vengan al conocimiento tuyo y disfruten del aroma de la vida que nunca han disfrutado, por eso no la pueden conocer y por eso la desprecian. Gracias te damos, Señor, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de ti, que tienes misericordia de tu pueblo y lo traes con lazos de amor al arrepentimiento. En Cristo Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.